Ok, vamos a ver entonces qué es una combinación lineal. Para entender un poquito el concepto de lo que es una combinación lineal, vamos a pensar nosotros en algunas aplicaciones que se tienen en la vida real. Por ejemplo, vamos a pensar acerca de los colores. Sabemos que existen colores primarios, que son el azul, el rojo, o lo más cercano al rojo que puedo poner aquí, el rojo y el amarillo. Entonces, estos colores primarios, sumados al negro y al blanco, se pueden combinar de distintas maneras para generar un nuevo color. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el morado es un color que se genera al combinar cierta parte de color rojo y cierta parte de color azul. Nosotros sabemos que el color naranja pues es un color que se genera de combinar cierta parte del color rojo y cierta parte del color amarillo. Eso es combinando dos colores, pero incluso se podrían combinar los tres colores para generar algún otro color diferente. Por ejemplo, si tenemos el color verde, por decir algo, pues este color se va a generar a partir del amarillo, del azul y a lo mejor por ser un verde oscuro pues va a tener que incluir también alguna parte del color negro, ¿sí? Esta combinación de colores que se da nos indica que hay colores, como lo son estos de aquí abajo, que son colores que se generan a partir de una combinación de otros colores básicos. El chiste de estos colores básicos, ¿sí?, es que no se pueden generar uno a partir del otro. Es decir, yo no puedo construir el color rojo a partir del color azul, ¿sí? Tampoco puedo construir el amarillo a partir del color rojo. Entonces, esto es básicamente lo que se refiere a una combinación de colores. Existen también otro tipo de combinaciones que se dan en la realidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que son las aleaciones. Las aleaciones, pues es una mezcla de diferentes elementos para crear un tercer compuesto o un compuesto distinto. Algunas aleaciones de las más comunes que conocemos son, por ejemplo, con el oro, ¿no? El oro, que lo conocemos de 12, de 14, de 18 o de 24 quilates. Entonces, el oro por sí mismo es un material que es demasiado maleable. Es un elemento que es muy blando, entonces no serviría para utilizarse así como se utiliza en joyería o en algunas otras aplicaciones, porque se deformaría muy fácilmente, ya sea con el impacto o con el calor. Entonces lo que se hace es hacer una aleación. En las aleaciones se le agregan otro tipo de metales, ¿sí? En este caso, porque lo estamos viendo así, se le agregan otro tipo de metales para que el oro, o en este caso, bueno, sí, se le agregan otro tipo de metales para que en este caso el compuesto o la aleación, que en este caso, por ejemplo, es el oro, pues sea de una durabilidad mayor. En el oro, entre más contenido, entre más quilataje se tenga, menos contenido de aleante, que es el metal adicional que se le pone, menos contenido de aleante tiene, pero también entonces es una aleación que va a ser más maleable. Existen otros contenidos, por ejemplo, otras aleaciones como, por decir algo, el bronce. El bronce es un tipo de aleación. Este material pues ha sido importante en toda la historia del desarrollo de la humanidad, ¿sí? Se fabrican utensilios, se han fabricado armamentos, estatuas, etcétera, etcétera. Y este material se produce a partir del cobre, que es el elemento base, y el estaño. Cobre y estaño.
que el estaño es el elemento aleante, o sea, es el elemento que le da durabilidad o el que estabiliza el cobre. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos generar, pues es la cantidad del elemento que tenemos que producir o que tenemos que agregar. Si nosotros queremos, por ejemplo, un oro, generalmente el oro se combina también con algún otro metal, acero, por ejemplo, no, perdón, no sé, fierro, por ejemplo. Entonces, si nosotros queremos algún otro metal, pues tenemos que determinar qué cantidad de elementos le vamos a añadir. Por ejemplo, si yo quiero un oro de 24 quilates, pues le voy a poner cierta proporción de oro más algún aleante, vamos a decir, por ejemplo, hierro. ¿Sí? No es la misma proporción la que se mezcla para generar un oro de 24 quilates que la que se mezcla para generar un oro de 12 quilates. Entonces, estas proporciones es lo que nos interesa a nosotros estudiar como una combinación lineal. Formalmente, una combinación lineal es la representación de un vector en términos de otros vectores. Es decir, si nosotros tenemos un conjunto de vectores en el espacio, V1, V2, V3, así hasta Vn, ¿sí? Si nosotros tenemos un conjunto de vectores, entonces nosotros podemos hacer una combinación lineal con ellos, multiplicando cada uno de ellos por un escalar y sumándolos. Entonces sería A1B1 más A2B2 más A3B3, así hasta el vector de. Entonces, estos escalares, pues lo que me dicen es como que proporción, así muy entre comillas, de cada vector voy a estar añadiendo yo a esta combinación. Y el resultado de esta combinación va a ser un nuevo vector. Ninguno de los que están aquí es un nuevo vector, ¿sí?, que se va a generar a partir de la combinación de estos. Ahora, puede que se utilicen todos, puede que se utilicen solo algunos. Por ejemplo, si ustedes leyeron el artículo que les mandé, nosotros podemos plantear un conjunto de vectores que sean los colores primarios, que serían el rojo, el verde y el azul. Estos, perdón, no son los colores primarios, son los colores que componen la escala RGB, ¿sí?, que es una escala de colores. Entonces, con estos colores nosotros podemos crear cualquier otro color que se pueda percibir. Vamos a suponer que yo quiero crear el color morado. Entonces, lo que tengo que hacer es determinar qué proporción de cada uno de estos colores tengo que incluir para que se genere el color morado. Es decir, voy a tener un escalar que multiplica el color rojo más un escalar que multiplique al color verde más un escalar que multiplique al color azul. Al resolver yo este sistema, entonces cada uno de los escalares, o sea, yo tendría que obtener un valor pues para cada uno de los escalares, y esos me van a decir en qué proporción va a aparecer cada uno de estos tres colores para generar el color morado. Ahora, podría darse que alguno de ellos pues no aparezca, o sea, podría pasar que por ejemplo aquí el C2 sea 0, que por ejemplo para crear el morado pues no necesitemos el verde, ¿sí? Eso puede suceder. Lo importante aquí es notar que aunque no todos los elementos del conjunto participen en la combinación lineal, no quiere decir que no estén ahí, quiere decir que el escalar por el cual se multiplica pues obtuvo un valor de 0, que es completamente válido. ¿Sí se entiende más o menos a lo que se refiere a una combinación lineal? ¿Sí? Es una manera de
Es una manera de combinar distintos elementos, en este caso vectores, porque pues de eso estamos hablando, para generar un nuevo elemento. La cosa o la condición es que los elementos que se están combinando pues sean independientes, es decir, que uno con el otro no se pueda producir. Vamos a verlo ahora sí analíticamente. Vamos a suponer que tenemos los siguientes vectores. Por ejemplo, tenemos el siguiente conjunto. Es el vector 1,3,1, es el vector 0,1,2 y es el vector 1,0,-5. ¿Sí? En este caso, fíjense que estos vectores, el vector 1 es una combinación lineal de los vectores 2 y 3. Les voy a poner aquí el nombre arriba para no estar escribiendo y escribir cada vector. ¿Sí? Es decir, el vector 1 es una combinación lineal de los vectores 2 y 3. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, esto lo podemos sacar intuitivamente. Si tenemos 1,3,1, entonces debe de haber algún escalar que multiplicado por cada uno de los otros vectores me genere el vector 1. ¿Sí? Quiere decir entonces que debe de haber una manera en que yo pueda representar esto como un sistema. Y si la hay, aquí se va a calcular componente a componente. Es decir, la componente X del vector generado, que es el 1, debe de ser igual a la suma de las componentes X de la combinación multiplicada por sus coeficientes, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, 0 por C1 pues va a ser 0 y C2 por 1 pues es C2. Luego, en la siguiente componente, tendríamos que 3 es igual a C1 más 0 C2. Y la última componente nos dice que 1 es igual a 2C1 menos 5C2. Ahora, en este caso, pues ya obtuvimos los valores de C1 y de C2, ¿sí? C2 vale 1, C1 vale 3. Vamos a ver si esos valores también satisfacen la última ecuación. Entonces aquí nos queda que 1 es igual a 1 y sí satisface. Vamos a hacer una palomita. Entonces, quiere decir que si yo multiplico el vector 2 por 3 y le sumo el vector 3, lo que voy a obtener es el vector 1. A esto se refiere con una combinación lineal. El vector 1 es una combinación lineal de los vectores 2 y 3. ¿Por qué? Pues porque existen escalares, en este caso el 3 y el 1, que al multiplicarse por cada vector de la combinación me generan el vector resultado. ¿Sí? Las combinaciones lineales no aplican únicamente a vectores, pueden ser cualquier elemento de un espacio vectorial, pueden ser vectores, pueden ser matrices, pueden ser funciones. Por ejemplo, queremos ver si o vamos a tener pues las siguientes matrices. Vamos a tener A1 que sea 0, 8, 2, 1. Vamos a tener A2, 0, 2, 1, 0. A3, 1, 3, 1, 2. Y A4. 2, 0, 1, 3. ¿Okay? Entonces, aquí lo que queremos ver
es si es posible que la matriz 1 sea una combinación lineal de las otras tres matrices. Es decir, tendríamos que encontrar, ¿cómo se dice? Tendríamos que encontrar escalares para que al multiplicar A2, A3 y A4 por cada número y luego sumarlos, pues obtuviéramos la matriz A1. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear este sistema así y a ver si lo podemos generar. Y también nos vamos a ir componente a componente. Quiere decir que para el elemento 1, 1, que es 0, pues debemos de tener una constante multiplicada por todos los elementos que ocupan la posición 1, 1 en las matrices. Entonces, al multiplicarlo por A2, como es 0, pues ya no lo ponemos, vámonos directo a la matriz A3, sería menos C2, menos 2, C3. ¿Sí? Siguiendo los escalares asignados que habíamos puesto con cada matriz. Luego nos vamos al siguiente elemento, que sería el 1, 2. Entonces, en la matriz resultante, el 8 debería de ser una combinación lineal de todos los elementos que ocupan la posición 1, 2. Entonces tendríamos 2C1 más 3C3 más 0C4. Perdón, 0C... este es 2, perdón. Más 0C3, que ese pues ya no lo escribimos. Luego, para la posición 2, 1, pues vamos a tener que 2 tendría que ser a todas las componentes o los elementos, perdón, de la posición 2, 1. Sería C1 por 1 más C1 por C2, perdón, C1 por 1 más C2 por 1 más C3 por 1. Y por último, la posición 2, 2, pues va a corresponder a cada una de las, a una combinación lineal de cada una de las posiciones 2, 2. Entonces tendríamos que 1 es igual a, con el C1 0, pues sería 2C2 más 3C3. ¿Okay? Y entonces pues vamos viendo los valores que podemos calcular de aquí. O incluso lo podríamos hacer un poco intuitivo, si es que resulta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, con este sistema que tenemos, pues vamos viendo qué valores podemos asignar. Por ejemplo, aquí podríamos decir que C2 es igual a menos 12,3. Entonces, yéndonos a esta ecuación, pues vamos a poder tener que 1 es igual a 2 veces menos 12,3 más 3C3. Entonces, C3 debería de ser igual a, esto es menos 4, más 3 menos 1, pues C3 debería de ser igual a menos 1. Entonces C2 pues sería igual a 2. Y luego yéndonos a esta ecuación, tendríamos que 8 es igual a 2C1 más 3 por 2. Entonces, C1 tendría que ser igual a, es 8 menos 6, 2, entre 2, 1. Y vamos a verificarlo con la última ecuación, es decir, 2 tendría que ser igual a 1 más 2 menos 1. Y sí queda. ¿Sí? Entonces, estos son los valores de los tres coeficientes para generar una combinación lineal. Como sí pudimos encontrar los valores, entonces podemos decir que esto se cumple. Es decir, que la matriz A1 es una combinación lineal de las otras tres matrices. Si no podemos encontrar estos valores, es decir,
Si los coeficientes C1, C2 y C3 no existen, entonces quiere decir que la combinación lineal no se puede hacer. O en otras palabras, la matriz o el vector o lo que sea no sería una combinación lineal de las otras matrices o vectores o funciones. ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta aquí? Sí. Vamos a ver entonces una manera más general de verificar si un vector o una matriz o una función se puede expresar como una combinación lineal de otras. ¿Sí? Déjenme poner aquí un ejemplo que nos convenga. Vamos a tener entonces lo siguiente. Queremos verificar si el vector W, que es 1,1,1, es una combinación lineal de los siguientes vectores. 1, 2, 3, 0,1,2 y menos 1,0,1. ¿Sí? Entonces, queremos verificar si este vector W es o no una combinación lineal de este conjunto de vectores. Entonces, lo que tenemos que hacer pues, es plantear precisamente la combinación lineal. Es decir, el vector W debería de ser igual a una escalar por el vector 1 más otro escalar por el vector 2 más un tercer escalar por el vector 3. Entonces, así como lo hicimos ahorita, pues vamos a construir un sistema de que vaya de componente a componente. Entonces tendríamos 1 es igual a C1 menos C3, 1 es igual a 2C1 más C2 y 1 es igual a 3C1 más 2C2 más C3. Esto que tenemos aquí, muchachos, pues es un sistema de ecuaciones lineales simultáneas, ¿sí? Fíjense que es un sistema no homogéneo porque están igualados a algo distinto de cero, ¿sí? Tenemos tres ecuaciones, tenemos tres variables, por lo tanto, pues nuestro sistema lo podemos plantear y lo podemos resolver con cualquiera de los métodos que ya vimos. Primero que nada, este sistema lo podemos escribir en forma matricial. Tendríamos 1, 0, menos 1, 1, 2, 1, 0, 1 y 3, 2, 1, 1. ¿Ok? Entonces nos quedaría pues precisamente este sistema. Si nosotros queremos resolverlo, lo podemos hacer mediante Gauss-Jordan, o cualquier otro método que a ustedes se les ocurra. Y si al resolverlo obtenemos un sistema determinado, es decir, que sí tenga solución, pues entonces quiere decir que sí se puede expresar como una combinación lineal. Si encontramos un sistema indeterminado, o sea que no tiene solución, entonces no se puede expresar como una combinación lineal. ¿Se entiende? Entonces, al resolver el sistema teníamos dos posibilidades, si es determinado o si es indeterminado. Si es determinado, quiere decir que sí es combinación lineal. Y si es indeterminado, quiere decir que no es combinación lineal. ¿Sí se entiende eso, muchachos? Sí. Entonces, pues ya, habiendo dicho esto, podemos nosotros plantear un sistema similar para verificar si un conjunto es combinación, más bien, si un elemento, ya sea un vector, una matriz o
una función es combinación lineal o no de otras. Por ejemplo, vamos a ver aquí este ejemplo. Queremos ver, tenemos el siguiente conjunto. Es x cuadrada más 1, x cuadrada menos 1 y x más 6. Este es un conjunto de funciones de segundo grado, ¿sí? Y nosotros queremos determinar si la función también de segundo grado, x cuadrada menos 3x más 2, es una combinación lineal de estas. O sea, si existe algún coeficiente que multiplicado por cada una de las funciones en este conjunto me genere esta función, ¿sí? Entonces vamos a plantearlo como sistema. Vamos a plantearlo como combinación lineal. Tendríamos que la función que queremos generar tendría que ser igual a un coeficiente por la primera función del conjunto, más otro coeficiente por la siguiente función, más un tercer coeficiente por la tercera función. Y entonces vamos a plantearlo como sistema. Y aquí vamos a tomar únicamente los coeficientes. Fíjense, aquí el coeficiente del término cuadrático pues es un 1, ¿sí? Entonces vamos a fijarnos en todos los términos cuadráticos. Tendríamos C1 más C2 es igual a 1. Luego, aquí el coeficiente del término lineal pues es un menos 3. Así que vamos a fijarnos en todos los términos lineales, que en este caso solo tenemos uno. Entonces, C3 es igual a menos 3. Y por último, vamos a ver los términos independientes. En este caso son el 2 y cada uno de los términos en las otras funciones. Entonces tendríamos que C1 menos C2 más 6C3 es igual a 2. Yo sé que ese sistema lo podríamos resolver directamente por sustitución porque ya tenemos el valor de C3, pero para seguir con el ejercicio vamos a plantearlo como sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, construimos la forma matricial de nuestro sistema, que sería 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, menos 3 y 1, menos 1, 6, 2. Y entonces pues lo resolvemos. Y aquí si se fijan como ya está medio construido, pues lo podemos resolver por Gauss para ya no complicarnos tanto. Entonces, siguiendo el método de Gauss y como ya tenemos el 1 en esta posición y el 0 aquí, pues nomás falta eliminar este. Así que sería renglón 1 menos renglón 3. Y tendríamos 1 menos 1, 0, 1 más 1, 2, 0, menos 6 y 1 menos 2, menos 1. ¿Okay? El elemento 2, 2 aquí no lo podemos convertir en un 1 porque pues está un 0, pero lo que podemos hacer es intercambiar los renglones 2 y 3. Entonces sería 0, 2, menos 6, menos 1 y 0, 0, 1, menos 3. Y entonces ahora sí, el elemento 2, 2, pues lo podemos convertir en un 1 dividiendo todo entre 2. Y listo. De hecho aquí ni siquiera tuvimos que hacer el último paso porque pues ya quedó la forma de Gauss, ¿no? Entonces, así como habíamos visto al principio, pues C3 es igual a menos 3, C2 menos 3C3 es igual a menos 1 medio,
y C1 más C2 es igual a 1. Entonces, utilizando el método de sustitución, pues encontramos el valor del resto de los coeficientes. El de C3 ya lo conocemos. C2 entonces sería menos 1/2 más, menos 3 por 3. Entonces aquí nos quedaría que C2 es igual a menos 10 medios. Y entonces aquí C1 es igual a 1 menos C2, o sea que es 1 más 10 medios. Entonces C1 va a ser igual a, bueno, 12 medios, que es 6. Y es que se me olvidó simplificar. Menos 5. ¿Sí? Y estos son entonces los tres valores de los coeficientes. Con estos coeficientes se puede expresar entonces esta función como una combinación lineal de estas tres. ¿Preguntas? No, está todo bien. Bueno, voy a detener aquí la grabación.